a los siervos del Señor. Amén. Y quiero compartirles una palabra de Dios. A veces, sabe que la palabra de Dios a veces nos desenfoca. Nosotros tenemos un concepto de la vida. A veces nosotros tenemos un parecer, tenemos una ideología, tenemos una forma de ver las cosas. Y el Señor por ahí nos dice y nos dicta otra cosa. Y a veces podemos o no estar de acuerdo. Pero sabe que cuando Dios habla, nos habla para nuestro bien. Cuando Dios nos habla para darnos dirección, para bendecirnos, para enseñarnos, otra para exhortarnos. A veces el Señor nos reta, a veces el Señor nos fortalece, nos enseña. Es una diversidad de formas de ministrar el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de la palabra. Amén. Y qué bueno que usted esté atento, que hoy la palabra de Dios pueda hallar cabida en su corazón. Amén. Qué importante que es esto. Porque tiene espíritu, la palabra es espíritu y es vida. Y nos enseña el camino que nos conduce a la bendición, para que usted sea un vencedor. La palabra nos enseña el camino de la victoria, del triunfo. Uno de los hombres más mencionados en la Biblia, uno de los reyes más victoriosos fue David, aún en sus errores. Y él dijo, porque lumbrera es a mis pies tu palabra, es una luz a mis pies tu palabra, Señor. Cuando usted camina a la luz de la palabra, y usted es un hombre, una mujer que camina en victoria. Amén. Pueden venir problemas, dificultades, puede golpear su vida de distintas maneras, pero usted tiene un buen cimiento. Así que quiero leerles en esta noche algo que está en la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 6. Amén. El verso 6 habla aquí, el apóstol Pedro habla y le da un mensaje a la iglesia, a nosotros. Amén. Y quisiera leérselos porque es muy importante y es una palabra muy linda, ¿sí? Y nos da una enseñanza poderosa. Si usted quiere mandar su necesidad, su petición, yo ya voy a empezar a predicar, pero después que predico, después que hablamos un poco y desarrollamos el texto, vamos a estar orando por su necesidad, su petición. El teléfono es el 11 41 43 7884. Amén. Ese es el teléfono de la iglesia. Usted puede mandar ahí su mensaje de WhatsApp. Estaremos orando, estaremos contestando su mensaje. Así que tenga fe y muévase en fe y muévase en victoria. Amén. Dice la Escritura, la palabra de Dios, amén, de esta manera. Mire qué tremendo lo que dice la palabra aquí. Dice así: humillaos. Oh Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Tremendo. Tremenda es esta palabra. Es una palabra muy linda, muy fuerte. Y esta palabra, esta palabra la habla en el concepto de que está hablando de las dificultades de la vida, de las luchas que vienen, ¿no es cierto? Dice los mismos padecimientos. Es como que el apóstol Pedro está hablando a la iglesia, cuando la iglesia, a tu vida y a mi vida, cuando nos encontramos quizás en algún tipo de padecimiento. Y habla de que los mismos padecimientos se cumplen. Es como que tiene que cumplirse este propósito. Este padecimiento se cumple en todos los hermanos en todo el mundo. Hay gente que se enoja quizás cuando vienen los días de padecimiento, o cuando nos tocan vivir días malos o días oscuros, o como cuando a veces la brújula espiritual parece que no nos marca el rumbo, cuando nuestra nave está embestida por los vientos huracanados de la vida, cuando no perdemos el norte, cuando nos sentimos doloridos, cuando los problemas golpean,
cuando parece como que Dios nos deja un poquito de lado, cuando parece que el enemigo o el mismo infierno se levanta contra tu vida, cuando ocurren cosas en nuestra vida que no las llegamos a comprender muy bien. Es como cuando el boxeador está en el ring ahí y recibe un golpe y otro, ¿no? Y ya pierde un poco el sentido de orientación. A veces nos pasa esto a los cristianos. Amén. Entonces, acá la palabra habla para estos y nos da una serie de consejos de qué hacer en esos días, ¿no es cierto? Y lo primero que dice acá, habla de la humildad, ¿no es cierto? Usted dirá, pero pastor, uno encima que está golpeado, encima, claro, porque nadie quiere humillarse. Fíjese que nosotros leímos del 6, pero el anterior dice, revestidos de humildad. O sea, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. O sea, vístanse de humildad. La gente generalmente, a nadie le gusta humillarse, hermanos. Cuando hablamos sobre humillarse, miren, en este mundo a nadie le gusta humillarse. Es más, la gente cuando se siente humillada, cuando alguien humilla a alguien, enseguida se enoja, nos enojamos porque lo primero que decimos cuando alguien nos habla o nos humillan, ¿quién sos vos para humillarme? ¿No es cierto? Nadie se quiere humillar. No, y ¿sabe qué es humillarse? Porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Aquí dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mire, en la tierra, en esta tierra, en el trabajo, en la vida, aún en la iglesia, nadie se quiere humillar. Nos cuesta mucho humillarnos, más cuando nos va bien, más cuando estamos prosperados. A nadie le gusta, ¿no es cierto? Yo veo, por ejemplo, las empresas, donde a veces los lugares de trabajo, todos quieren ser exaltados, todos quieren ser promocionados, todos quieren ser nombrados, todos quieren mostrar lo mejor para ser admirados, todos se quieren poner la mejor ropa. A veces las personas quieren mostrar sus vehículos, sus casas, porque a veces está eso en el corazón de los hombres. Queremos ser gente de renombre, estar en la primera fila, que nos vean, que nos nombren. Amén. Pero el Señor dice, yo no quiero, yo quiero de vos todo lo contrario, quiero que te humilles. Amén. ¿Sí? ¿Qué es humillarse? Es lo contrario a la soberbia. No que te levantes, sino que bajes, que desciendas. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Amén. Humillarse significa que hago el bien sin decirlo. Yo hago cosas buenas. Vio que a veces yo veo gente que, por ejemplo, oran. Yo veo líderes, ¿no? No es que quiera tirarle un palo a los líderes de ninguna manera, pero a veces yo veo que por ahí un líder ora por alguien y se sana, y eso dice, tenés que contarlo, vení, da testimonio, porque yo oré por vos y te sanaste. Entonces yo veo la personalidad de Jesús. Cuando el Señor sanaba a los enfermos, le decía, ve y no le digas nada a nadie. Amén. Me gusta cuando Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Qué lindo cuando nosotros comenzamos a menguar. Qué lindo es cuando, aunque Dios te quiere, cuando Dios te da cosas, pero tú sigues bajando porque le das la gloria a Dios. Eso es. ¿Sabe qué significa humillarse? Es usar todas mis habilidades, capacidades en bien de los demás. Eso es. Es bajar, a veces ceder. Es pensar que yo no soy lo más importante, que yo no soy más importante que el otro. Qué bueno que es ser humilde. Porque ¿sabes algo? A veces en los días de luchas, porque en el contexto, ¿en qué contexto está esta palabra? En el contexto de la lucha. Cuando viene el problema, viene la embestida, es un día, es un tiempo, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo donde Dios te va a exaltar, pero sabes, es importante humillarse. A veces es bajar, es menguar y es dejar que Dios obre. Por eso dice la Biblia que antes, escuche, antes de la caída es la soberbia. Cuando usted ve que alguien está muy enaltecido, muy levantado, muy agrandado, ese está al borde de la caída. Amén. Entonces la Biblia nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. ¿Sabes? Hay un tiempo. Habrá un tiempo donde Dios te va a exaltar. Habrá un tiempo. Por eso, deje lugar a la ira de Dios. Póngase en las manos de Dios. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer.
Dios es justo. Dios va a hacer que su justicia florezca sobre usted. Deje que Dios haga. Deje que Dios lo exalte. ¿Sabes? Yo he visto gente que quiere ser exaltada o ser promovida, pero es Dios quien pone reyes y quien saca reyes. Mire, quizás a veces buscamos que el hombre nos promueva, que el hombre nos ponga, pero cuando Dios te quiere, mire, si Dios te va a levantar, ¿quién te puede humillar? ¿Quién te puede hacer bajar? Si Dios es el que te levanta. Yo he visto gente que la levanta al hombre y cae, pero cuando Dios te levanta, nadie te va a hacer caer. Dios te va a levantar por eso, qué bueno que es humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Porque viene el tiempo donde Dios te va a exaltar, donde Dios te va a levantar, donde Dios va a hacer florecer lo tuyo. Aunque hoy estés quizás pasando no el mejor tiempo, como leíamos el Salmo 27. Yo decía, el salmista David era un hombre que entre tantas cosas buenas que tenía, era un hombre humilde. Podemos ver el corazón de David. Tenía un corazón semejante al de Dios. Y qué bueno que es humillarse. Es bueno humillarse, hermano, porque a ese hombre, Dios, a esa mujer, Dios la va a exaltar. Amén. Dice, gloria al Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes? La ansiedad es ese estado de nerviosismo que a veces las personas tienen, esa desesperación para que las cosas vengan pronto. Bueno, eche toda esa ansiedad, toda esa necesidad, ese nerviosismo, eso sobre Él, el Señor. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí, Él cuida nuestras vidas. Él nunca te va a dejar. Amén. Entonces, eche su ansiedad, todo lo que usted ansía, todo lo que usted necesita, todo ese nerviosismo, todo ese afán que hay ahí, en las manos del Señor. Espere en Él, porque los que en Él esperan no serán jamás avergonzados, dice la palabra. Esta palabra habla de aquellos que quizás hoy no están pasando el mejor momento, ¿sí? Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en todos los hermanos, en todo el mundo, dice la Biblia. Entonces quizás, por eso dice sean sobrios, y ser sobrio es lo contrario a estar ebrio. Vio que el ebrio no sabe lo que hace. El ebrio quiere ir para allá, pero va para allá. Algunos saben de lo que le hablo. Algunos por ahí se pasan un poquito, se han pasado de alcohol en la vieja vida, ¿no? Y perdían los sentidos, se pierden, son adormecidos por el alcohol. Pero acá dice la Biblia todo lo contrario, que vuestros sentidos estén en alerta, que estés preparado, dice la Biblia, porque usted y yo tenemos un adversario y quizás sea este el motivo de nuestro padecimiento de hoy. Quizás estás pasando por algunas luchas, quizás el diablo se levantó, el infierno se levantó contra tu barca, tu vida. Viene a mi memoria cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos hacia la otra ribera, al otro lado, y dice que esa barca fue embestida por una gran tempestad, de modo que parecía que la barca se hundía. Jesús viene en el socorro de ellos y los ayuda, los liberta, reprende los vientos y la tempestad y se hace grande bonanza. Los discípulos quedan asombrados por el poder que tenía Jesús, al tal motivo que dijeron, ¿quién es este? En realidad ellos iban a la orilla al lugar, a donde estaba el Garadeno, al lugar de donde estaban los endemoniados, ese lugar donde el diablo tenía el dominio y la autoridad sobre ese lugar en la tierra de Galaad. Porque cuando usted y yo a veces vamos camino a la bendición o al desafío espiritual, muchas veces el infierno se levanta también. Y a veces el padecimiento nos toca, porque a veces parece que como que cuando estás padeciendo o te toca padecer, parece que ya te tratan de pecador. O enseguida pensamos todos, ¿qué le pasó? Está enfermo, o le pasó tal o cual cosa, o está pasando por esto, y enseguida lo relacionamos con que está pasando una culpa o que tiene un pecado.
Los cristianos somos campeones en acusar a los hermanos. Cuando a alguien le toca vivir algo malo, enseguida decimos, seguro que anda en algo malo, seguro que anda en pecado, seguro que eso es porque la ira de Dios. No, señores, ninguna ira de Dios. Porque acá dice, los mismos padecimientos se cumplen en todos los hermanos, en todo el mundo. O sea, no es que no relaciones tanto cuando el padecimiento viene con que está sobre ti la ira de Dios o el castigo de Dios. No. Hay un propósito para el padecimiento. Y yo sé que usted no quiere padecer, yo tampoco. Nadie quiere padecer, nadie quiere pasar por el desierto, nadie quiere pasar por el horno, por el mar embravecido. Nadie quiere. Pero ¿sabes algo? Cuando tú te humillas y esperas en Dios, cuando viene el padecimiento y esperas y echas toda tu ansiedad, todas tus lágrimas, toda tu tristeza, todo tu dolor, lo pones delante de la cruz, eso produce algo en tu vida. Produce 4 cosas. Acá están. Cuando tú te tocan vivir esos días que nadie quiere vivir, porque nadie quiere pasar por el horno, hermano, esa es la verdad. Nadie quiere padecer. ¿Quién quiere padecer? Nadie, no es lindo, no son lindos los días de padecimiento. En este tiempo la iglesia está padeciendo. Quizás estamos padeciendo el dolor de no reunirnos, de no ir a la iglesia. Hermanos, yo siento una necesidad tremenda de ir a la iglesia. No crean que estos cultos son gloriosos, está bueno, pero yo siento la necesidad. Yo sé, desde el día que conocí al Señor, nunca dejé de congregarme. Y siento esa necesidad. Me siento que algo me falta. Y para mí es algo muy duro vivirlo. Y para ustedes seguramente que también. Muchos me mandan mensajes y dicen, pastor, extraño la iglesia. Claro que sí. Es un tiempo donde la iglesia está siendo procesada. Nadie quiere padecer. ¿Por qué a veces el Señor, un Dios que nos ama, permite que padezcamos? ¿Por qué Dios permite a veces? ¿Por qué Dios quiere llevarnos al desierto? Como lo llevó a Israel. No sé cuánto tiempo, no tengo mucho más tiempo, pero ¿sabes? Esa es la verdad. Es que nadie quiere al desierto. Pero produce 4 cosas. ¿Sabes por qué el Señor llevó a su pueblo Israel al desierto? Al padecimiento. Esa es la verdad. Porque el Señor pudo haber hecho de otra forma. Pero el Señor le agradó que sea así. Ya estaba profetizado que iba a ser así. Porque el Señor ahí en el desierto le dio leyes. En el desierto el Señor le sacó a ellos la idolatría. El Señor les enseñó a depender de Él en el desierto. En el desierto el Señor los apacentó y les enseñó a confiar en Él. Les sacó las costumbres de Egipto. Bueno, muchas cosas maravillosas que a veces el Señor no lo iba a poder hacer quizás de otra forma. Al Señor le agrada a veces llevarnos al desierto. Lo llevó cuando más desierto. El desierto de Dios es un tema muy lindo para hablar, aunque a veces duele. Amén. ¿Por qué el Señor lo llevó a su siervo Moisés al desierto? Moisés era un tipo iracundo, peleador, enseguida te agarraba el cuchillo. Así hay muchos que me están viendo. Enseguida vamos a las armas. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios tiene propósito con alguien, lo lleva al desierto para prepararlo para el propósito. A tal forma, a tal punto que Moisés era un hombre con propósito y el Señor lo lleva 40 años al desierto para que sea él el líder que iba a liberar a 2 millones, al pueblo de Dios, de Israel, de allí de la opresión egipcia. Al punto que cuando vuelve del desierto, el mismo Dios del cielo da testimonio de Moisés diciendo: ¿has visto a mi siervo Moisés? No hay otro más manso que él en toda la tierra. Tremendo. El iracundo, el hombre soberbio, el hombre con mucho conocimiento, ahora era el más manso de toda la tierra. Tremendo, tremendo como el Señor lo procesó. Y sabes, estos padecimientos que se cumplen en todos, no te creas que tú eres el pobrecito o la pobrecita, no, todos lo pasamos de distintas maneras. Unos lo demostramos más, otros menos. Otros lloramos más en público, otros menos. Otros nos pintamos una sonrisa, otros quizás nos pintamos una lágrima, pero todos lo pasamos, esa es la verdad.
porque es bíblico. Entonces yo diría que lo que no es bíblico es que tú nunca pases nada, que nunca pases padecimiento, que nunca tengas luchas. Cuidado. Si tú no pasas nunca por ningún tipo de padecimiento o de lucha, algo está mal en tu vida. Porque la Biblia dice que usted y yo tenemos un adversario que se llama Satanás. Y dice la Biblia que al cual tenemos que resistirlo firmes en la fe. Resistir es enfrentarlo al mismo infierno, al diablo y a sus demonios. Y eso tiene que ser a través de la fe. Y es con firmeza. Amén. Dice, sabiendo, o sea, Pedro sabía y la iglesia sabía. Esto era algo que era de pleno conocimiento para ellos. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En Estados Unidos, en Asia, en Europa. En todos lugares, mi hermano amado. Amén. Todos padecemos. Es una ley divina de Dios. Pero quiero que entiendas por qué. Dice, mas el Dios de toda gracia, el Dios del amor, de la gracia, de la misericordia, el Dios que nos regala tantas cosas buenas, dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, te quiero decir algo, que lo que estás pasando se va a terminar, que esta pandemia se va a terminar, que la lucha se va a terminar, que las lágrimas se van a terminar, que vas a volver a reír, que vamos a volver a soñar, que vamos a volver a cantar, que hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice, ahí está en pantalla, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es un poquito de tiempo nada más. Él mismo, acá viene lo bueno. Acá viene lo bueno. Él mismo, el mismo Dios, cuando estás pasando por la lucha, Él mismo está ahí en el proceso, ahí Él mismo está con vos. No es que te olvidó ahí. No es que Dios se olvidó de ti. No es que Dios se olvidó de mí. Él mismo, dice la palabra, os perfeccione. O sea, que el padecimiento, que a ti y a mí no nos gusta, nos perfecciona. ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Están ahí todavía? A ver cuántos hay. Sí, están conectados. Eso que a ti no te gusta pasar, te perfecciona, te cambia. Cuando a ti y a mí el Señor nos lleva al padecimiento, eso nos perfecciona. ¿Y qué es perfeccionar, pastor? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, es alguien que se está perfeccionando, es dar el mayor grado de perfección o de excelencia. O sea, Dios te hace mejor, más excelente, mejor persona te hace. Te saca a veces el Señor en esos. Fíjese que alguien que pasa por un proceso de padecimiento es más humano, es más sensible. Llora más fácil, no es tan duro, no es tan creído. Mire, los mejores hombres de Dios, los mejores siervos de Dios, los hombres más usados por Dios, no salen a veces, aunque estoy de acuerdo, cuidado, porque algunos críticos van a decir, no salen de los mejores institutos bíblicos que son maravillosos. Los hombres de Dios, muchas veces, Dios los lleva al instituto, antes o después, está bueno eso, pero los lleva al desierto. Los hombres de Dios los prepara el Señor en los grandes desiertos, como Moisés del que le hablaba, como Jesús, como Josué, hombres que fueron al desierto, porque en el desierto es donde Dios te procesa y es donde Dios te perfecciona, es donde Dios te saca, te da mayor grado de hermosura, mayor, como dice, como está aquí, de excelencia, la excelencia. Dios hace gente excelente en el desierto. Amén. Por eso el Señor, cuando el Señor dice, no me gustas mucho como estás, te voy a llevar un poquito al padecimiento. Y entonces es Él mismo quien está trabajando contigo y conmigo. Porque esto, nunca olvides el texto, el verso 9 de lo que leíamos. Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo, o sea, como que es algo que tiene que cumplirse en tu vida y en mi vida. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es que vas a zafar donde estés. Te puedes ir a la China si quieres. Ahí Dios te va a procesar, mi amigo. Entonces, dice, después que hayas padecido un poquito de tiempo, Él mismo te perfeccione. ¿Y qué más, pastor? Y te afirme. Aunque parezca que no, entonces,
el padecimiento te afirma. Significa que es estable o que no se mueve ya. Porque hay gente que cuando le viene la lucha, se mueve. Hay gente que cuando le gusta no le gusta lo que está pasando, ya no está, porque es estable. Entonces no está firme la persona. ¿Sabes que algo que está firme es algo que no pierde la calidad? Significa que es algo que está bien afirmado o que está bien sujeto. Significa que no se deja dominar ni abatir. Entonces, cuando tú pasas por el padecimiento, este grado de firmeza comienza a ser más fuerte en tu vida. Amén. Ya no te dejas mover. Amén. Ya no te dejas dominar. Ya no te dejas abatir tan fácil. Se da cuenta que la palabra de Dios es perfecta. ¿Y qué más, pastor? Porque ya hay mucho para hablar, pero no tengo más tiempo ya. Dice, después que hayas padecido un poquito de tiempo, Él mismo te perfeccione y te afirma y te fortalezca. Significa que el padecimiento te fortalece. Te hace más fuerte, significa. Te hace más fuerte. Mejor. Es como cuando usted agarra cuando el herrero le quiere dar mayor grado de fuerza al metal, ¿sabe qué hace? Lo mete al horno. Al horno. Y ahí está, al rojo vivo, bien rojo. Y cuando está a punto ya rojo medio blanco, antes de derretirse el metal comienza a poner blanco casi. Entonces lo saca y lo mete en un combustible y se enfría. O por ahí lo vuelve a sacar, lo vuelve a meter y lo pone y lo golpea y le va dando forma. Y después por último lo vuelve a enfriar y alcanza el grado de dureza perfecto. Pero así hace con nosotros, nos mete al horno el Señor. Amén. Y por último dice, y te fortalezca y te establezca. ¿Sabes qué significa establecer? Y con esto terminamos. Significa hacer que empiece a funcionar algo. Después que padeces, empezás a funcionar como un hombre y una mujer de Dios. O sea, Dios comienza a darte ese toque, ¿sí? Algo que se establece, es algo que empiece a funcionar, generalmente con propósito de continuidad. Cuando Dios te lleva a ese grado de padecimiento que todos vamos a pasar, Dios lo que hace que el propósito de Dios comience a trabajar en ti y que continúes, porque muchas veces quizás empezaste pero dejaste, porque te vino la lucha, porque te vino el problema, porque no entendiste y retrocediste, porque huiste. Pero Dios no te llama a eso. El propósito de Dios es para que tengas ese grado de continuidad, que continúes, que ya no te quedes, que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Entonces resista, mi hermano, resista. Quizás el infierno se levanta contra tu vida, las luchas golpean contra tu vida, los problemas, claro que sí. Humíllese y espere en Dios. Llore si tiene que llorar, pero Dios le va a dar la victoria. Él mismo está ahí en el asunto. Él mismo en esta noche está ahí en tu vida, dándote fuerzas para que estos 4 puntos tan importantes de lo que habla la Escritura se cumplan en tu vida y en mi vida. Porque estos mismos padecimientos se cumplen en todos los hermanos, en todo el mundo. Así que si estás pasando por esto, bienvenido al club, mi amigo. Bienvenido al club, mi hermana. Amén. Dios te fortalezca en esta noche. Si quizás te encuentras en medio de un mar embravecido, problemas, dificultades, ¿qué le parece si hacemos una oración? Y no es tan malo a veces padecer. Dios te está dando forma de siervo. Así que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca en esta noche. Vamos a orar porque el reloj viene contra mí. Avanza la hora. ¿Y qué le parece si tenemos algunos pedidos de oración? Dios bendiga al pueblo del Señor